saludemos juntos al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, miembro de esta familia sin censura, que ayer también se la rifó con nosotros en la cobertura especial. Querido Jaime, estos no están para reírse, están para llorar, y me refiero a los de la oposición, que se hacen o pendejos o andan borrachos, andan acalderonados para decir tanta estupidez. Te saludo con mucho gusto, Jaime. Queridos chamacos, ¿cómo están? Qué gusto verlos a los dos ahí apretaditos. Oye, sí, son de risa ajena. Yo no sé si el señor Solá sigue asesorando a Alito, pero si es así, querido Vicente, puta, qué desperdicio de dinero, porque yo no sé de dónde saca sus cuentas alegres, porque basta hacer un solo cálculo. En los últimos 5 años, Morena ha conquistado 22 de 32 gubernaturas. Y como te decía ayer, eso representan las 2/3 partes de la nación. Y si va a haber tiro de aquí al 2024, ya me dirás, ¿con qué? ¿Con qué? Porque ahora el PRI tiene los brazos madreados, anda cojo, anda tuerto. ¿Con qué se va a defender Alito y el PRI? ¿Con la lengua? Pues vamos a ver cómo le hacen para triunfar el 24, porque vamos a ver cómo les va en Coahuila y en el Estado de México el año que entra, ¿no? Sería fantástico realmente que perdieran el Estado de México, que ha sido tradicionalmente su vivero electoral, su enclave histórico. Pero yo he dicho que esta mañana, el día después de esta derrota impresionante de PRI, PAN y el PRD, es el día después en la que todo mundo, medios de comunicación, líderes políticos del PRI, PAN, PRD, te están tratando de vestir una humillante derrota como una victoria casi al estilo de Cid el Campeador, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, Denise Dresser, que desde su columna en el Reforma dice que lo ocurrido ayer confirma la permanencia del PRI. Otros te aseguran que la cuarta transformación no es más sino la cuarta transformación del PNR al PRM, al PRI y ahora Morena. Es decir, te tratan de vender esta victoria de Morena como una victoria de un PRI que se ha metamorfoseado, ¿ves? Se ha metamorfoseado y ahora se transformó en Morena, porque dicen que muchos de los candidatos, por ejemplo en Hidalgo, han sido militantes del PRI, o lo que ocurrió, por ejemplo, en Tamaulipas. Y en un análisis, ya sabes, de estos de tipo académico, Jesús Silva Herzog Márquez dice que es lamentable lo que ocurrió ayer, porque el Morena se ha convertido en un partido hegemónico como lo era antes el PRI. Y entonces yo, después de leer estas columnas de Jesús Silva Herzog Márquez y Denise Dresser y las declaraciones de Dulce María Sauri Riancho, que fue expresidenta del PRI en proceso, uno se queda, bueno, ¿dónde está el análisis académico serio, no? Porque sacan en conclusión que esto en suma es un PRI metamorfoseado, pero entonces, ¿dónde quedó esa variable tan importante que vimos ayer que se llama ciudadano? Ayer votaron los ciudadanos, votaron por un triunfo, votaron para expulsar de sus antiguos territorios de dominio al PRI. Píntenlo como lo pinten. A mí lo que se me hace un insulto a la inteligencia de los electores es tratar de reducirlos, como si no tuvieran nada que ver la voluntad de los electores que han apostado por un cambio. Si ese cambio logra colocar en el poder a un exmiembro del PRI, pues la verdad yo no lo veo por qué no tenga que ser legítimo y represente un movimiento de renovación, por un lado, o por otro lado, hartazgo ya, ¿no? Hartazgo sobre todo en el área de Tamaulipas, donde era un narcoestado. Así es que vamos a seguir viendo estos análisis tan interesantes, tan carentes de base, y que te dan la medida no solamente de la decadencia de algunos intelectuales orgánicos que ya no saben por dónde ajustar
juntar sus letras, sus palabras, de tal suerte que lo que digan no reconozca la realidad, es decir, que ayer hubo una victoria contundente de Morena y que el PRI poco a poco se está desapareciendo del mapa político y se irá diluyendo del mapa político de México. Es mi conclusión. Yo no sé qué piensen ustedes, queridos amigos. Yo también lo pienso así y por eso creo que si hay alguien que podría hacer una reflexión importante sobre el PRI, sobre la realidad del PRI, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. No es secreto que él militó en el PRI, que renunció al PRI, buscó democratizar al PRI, y mira en dónde ha quedado ese PRI. El gran partido de México, hoy en peligro de extinción junto con sus dinosaurios. Así también lo veo yo, Manuel. Plutarco Elías Calles llora sangre en el infierno, Vicente. O sea, ver a la destrucción del PRI en estos momentos y sobre todo con una arrogancia y una soberbia terrible del dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas diciendo que ganamos y que hay tiro para 2024, disculpen, pero hay un tiro más bien en el pie, por no decir que, para no darles malinterpretaciones y ya sabes cómo les encanta colgarse y agarrarse de ciertas líneas discursivas. Y si me apuras tantito, ya ves que andan muy agarraditos de la mano, Marco Cortés y Vandalito Moreno y el Chucho, muy Chucho de Zambrano. Espérate que al PAN le caiga el 20 y digan, ¿saben qué? Muchas gracias, PRI, pero vamos a ir por nuestra cuenta en el 2024. Es que en ese caso no se lo tendrían que decir al PRI, se lo tendrían que decir al patrón, que es Claudio X González. O sea, al final de cuentas es el inversionista, es el hombre unificador de la partidocracia rancia y putrefacta mexicana, que es el PRI-PAN-PRD. Y para él, que todo lo ve como una empresa, es una visión empresarial, naturalmente tiene que otorgarle resultados. Yo creo que la alianza del PRI-PAN-PRD ha sido el peor negocio de Claudio X González, porque no ha habido un solo resultado redituable para él, no ha habido un beneficio inmediato, no ha habido un privilegio. En cambio, ha habido un montón de viajes en los cuales no ha podido explicar tan siquiera el sentido de una alianza, y cuando no tienes el sentido ideológico de una alianza, entonces desde luego que va a aparecer Santiago Krill diciendo como en los peores momentos del PRI, caray, ¿ya somos aliados? Pues sí, claro, porque no se explica, de la misma forma que no se explica el cinismo de Jesús Zambrano al plantear una alianza del PRD, que queramos o no, el PRD cumplió con un ciclo histórico de democratización en la vida pública de México, pero ese ciclo ya se acabó y se acabó con uno de los peores personajes, que es Silvano Aureoles Conejo. Por dignidad histórica, no haces alianza con un partido que los números no mienten y los documentos oficiales tampoco, asesinó a más de 800 militantes del PRD. Bueno, ya para que el propio Cuauhtémoc Cárdenas diga que el PRD no es un partido de izquierda, ayer en el video de derrota de Carolina Viguiano decía, el PRD, en su momento de despedida, muchas gracias al PRI, muchas gracias al PAN, o sea, ya todo el mundo tocando las golondrinas, le decía al PRD, y ustedes son la verdadera izquierda. Pues esa es la izquierda que le gusta justamente a la oposición, como en ese mítico cartón de el gran Antonio Helguera. Esta es la izquierda que les gusta, porque esta es la única que dan. Así es. Oye, querido Jaime, estuvimos en la mañanera y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador creo que dio cátedra de liderazgo regional. Se erige con un discurso muy cabrón en la mañanera, con un análisis, una desmenuzada de América Latina y la relación con Estados Unidos a pregunta de un corresponsal japonés, como un líder a nivel América Latina. Dice que no va a la cumbre de las Américas porque por más que respete y considere buena gente a Joe Biden, no acepta que no se haya invitado a todos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informa que no va a asistir a la Cumbre de las Américas hoy en la mañanera. Ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación y en la del gobierno Marcelo Ebrard. Y no voy a la cumbre porque
no se invita a todos los países de América. Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país. Y no puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano. O puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos. Yo tengo muy buena relación con el presidente Biden, es un hombre bueno. En este caso, siento que hay muchas presiones de los republicanos y sobre todo de algunos dirigentes del Partido Republicano y también del Partido Demócrata, que tienen que ver con la comunidad cubana en Florida y en Estados Unidos, que tienen mucha influencia, pero que desde mi punto de vista están actuando con odio y que no quieren la hermandad de los pueblos y están haciendo sufrir mucho a un pueblo abnegado y digno como el pueblo de Cuba. Entonces, ellos tienen mucha influencia y como vienen elecciones, les tienen miedo porque amenazan de que si se logra una nueva política con Cuba o con cualquier país de América y ellos no están de acuerdo, entonces llaman a no votar por partidos, por candidatos, y tienen mucha influencia. Hay un señor que, por cierto, ni siquiera es del Partido Republicano. Claro, los más inhumanos, antimigrantes, autoritarios, son los del Partido Republicano. Pero también hay en el Partido Demócrata. Hay un senador, Menéndez, sí, del Partido Demócrata. Fíjense la situación tan difícil del presidente Biden.
Ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su decisión de no asistir a la Cumbre de las Américas, y creo que queda claro, cuando el presidente dice no voy, es para no hacerle el caldo gordo al imperio o a esta idea imperialista que sigue prevaleciendo en Estados Unidos. Al menos así lo entendí, mi querido Jaime Hernández. ¿Cómo lo ves? Sí, yo coincido contigo, pero además otra cosa, acuérdate, Vicente, que ya en este mismo espacio habíamos anticipado que el presidente, primero como que había entreabierto la puerta, pero después se mantuvo cuando dijo que él prefería asirse a los principios antes que a una ¿cómo le llaman? Flexibilidad ramplona. Yo creo que el presidente ha hecho bien, y en las últimas, particularmente en la última mañanera, perdón, en la penúltima mañanera, ya sabes, como Andrés Manuel López Obrador es experto en béisbol, dio sus señales, y a mí me quedó claro, empieza con sus señales raras de que, ya sabes, como en el béisbol, así, ¿no? Les hizo a los gringos así, y así, ¿no? Y entonces quedaba claro que el presidente no va a ir, pero resulta que esto ayer mismo se decidió porque hubo un reporte de Bloomberg ayer por la tarde que adelantaba que la Casa Blanca no iba a invitar a autoridades oficiales de Cuba, Venezuela o Nicaragua, y que en lugar de ello iba a invitar a representantes no gubernamentales, o sea, líderes de la oposición, como es el caso de Venezuela. Entonces, después de este reporte de Bloomberg, que te digo, se conoció ayer por la tarde, en Palacio Nacional, yo creo que esta fue la determinación, fue lo que ya finalmente obligó al presidente, no sin antes comunicarse con la Casa Blanca. Hay algo interesante en todo esto, porque por el momento la Casa Blanca no ha reaccionado a esta decisión del presidente, pero hay que tener en cuenta que ya lo había hecho de alguna manera el Departamento de Estado y la Casa Blanca al adelantarse y decir que si no asistía el presidente de México, esto no iba a causar ningún problema entre los dos países, porque independientemente de ese encuentro, México y Estados Unidos tenían estupendas relaciones. Yo me imagino que la Casa Blanca trabajará hoy para tratar un poco, ¿sabes? Así como el PAN, el PRI y el PRD han elaborado un discurso para vender como victoria su derrota en las elecciones, la Casa Blanca va a tratar de hacer lo mismo. Pero ya los medios de comunicación en Estados Unidos ya han reaccionado. El New York Times, para no ir muy lejos, fíjate cómo arranca la nota que está consignando el New York Times ya mismo. Dice: en un golpe al presidente Biden, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes que no asistirá a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, luego de que surgiera la noticia de que Estados Unidos no invitaría a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la reunión. López Obrador había amenazado con boicotear la cumbre durante semanas, a menos que se invitara a todos los países de las Américas, pero durante su conferencia de prensa matutina cumplió su promesa. Pues claro, ¿qué esperaban? Y anunció que el canciller Marcelo Ebrard asistiría en su reunión. Ahora, pero fíjate bien, el Washington Post va incluso más allá, y fíjate en una extensa nota la importancia que el Washington Post le concedía a la presencia del presidente. Fíjate nada más lo que dice, según el Washington Post, dice: un indicador del éxito de la cumbre será si el presidente izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, decide asistir. Los funcionarios parecen tener la esperanza de que el líder mexicano, quien dijo que no se presentaría a menos que Cuba, Venezuela y Nicaragua fueran invitados a Los Ángeles para esta cumbre. Biden ha tenido una relación complicada con López Obrador, quien se acercó a Trump a pesar de su amenaza en 2019 de imponer aranceles rígidos a menos que se contuviera la migración. El presidente mexicano cedió y desplegó a cientos de militares y miembros de la Guardia Nacional para detener a los migrantes que se dirigían a Estados Unidos. Entonces, aquí, esta es la última nota que publicó el Washington Post ayer, que decía: un indicador del éxito de la cumbre será si el presidente izquierdista de México decide asistir.
el Washington Post reconociendo que si no asiste Andrés Manuel López Obrador sería pues, como un revés para el presidente Biden, como lo presenta el New York Times. Ahora fíjate, Cuba, ¿cómo ha reaccionado? Cuba dice, fíjate, habla aquí, dice, Cuba agradece y respeta la digna, valiente y legítima posición de numerosos gobiernos en defensa de la participación de todos en igualdad de condiciones. El liderazgo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, merece especial reconocimiento. Destacamos la clara y temprana actitud de los países miembros de la CARICOM en contra de las exclusiones, así como la firme postura del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, y de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. La posición de Argentina como presidente de la CELAC expresa la opinión mayoritaria de la región en contra de una cumbre selectiva, como han expresado en público y privado numerosos gobiernos de Sur y Centroamérica. Este párrafo tiene que ver, querido Vicente, con la decisión consensuada entre el presidente López Obrador y el presidente de Argentina, de que el presidente de Argentina sí va a acudir a la cumbre de las Américas en Los Ángeles, pero va a asistir porque es el presidente pro tempore de CARICOM. Entonces, él va a hablar en representación de todos los países que fueron excluidos. Y termina esta análisis de Cuba. Dice, Estados Unidos subestimó el apoyo de toda la región a Cuba. Y es cierto. Y en este sentido, Estados Unidos se ha quedado solo por culpa de un presidente Biden que está hoy más débil que nunca, pero también por culpa de estos senadores. Bob Menéndez, tú sabes, Bob Menéndez es demócrata por Nueva Jersey, sus padres son cubanos, él es hijo de migrantes cubanos, y Marco Rubio, que siguieron presionando con el tema, la amenaza del voto cubano en las próximas elecciones de medio término. Y yo creo que el presidente tiene razón. Si Barack Obama lo supo entender muy bien, supo que Estados Unidos no podía seguir aislado del resto de América Latina por culpa del embargo a Cuba. Y por eso él inició un proceso de deshielo, de normalización en las relaciones. Pero que ahora Joe Biden insista en este despropósito descomunal que lo aleja de la región, yo la verdad no sé, yo anticipo que esto es, de hecho, ya muchos anticipan que esta cumbre que arranca hoy, pero el presidente Biden llega el miércoles, arranca con muy mal pie, a pesar de que en la agenda ya se adelantan que va a haber importantes acuerdos en materia sobre todo migratoria, calentamiento global, desarrollo, en fin, pero hay que tener en cuenta, como ha dicho una y otra vez el presidente, que a pesar de que Biden se había comprometido a entregar 4,000, solamente ha entregado, según el último presupuesto firmado por el Congreso, solamente ha entregado o tiene contemplado la entrega de 861 millones de dólares, a pesar de que ya en Ucrania ya han canalizado 52,000 millones de dólares. Eso te habla de la prioridad que tiene Estados Unidos. Así es que yo creo que si el presidente de México, teniendo todo esto en cuenta que te he enumerado, la poca atención de Estados Unidos hacia el hemisferio, especialmente hacia Centroamérica, la falta de voluntad política y sobre todo de visión para salse, ¿sabes? Los estadistas tienen que tener esta capacidad, lo que decía José Vasconcelos, para asomarse al futuro y entender que esto iba a ir en mejoría de las relaciones con América Latina, que son las que más cuentan para Estados Unidos. De nada tiene que ver Ucrania. Entonces, yo creo que es un mal cálculo político. Esta cumbre está condenada al fracaso. Y fíjate nada más, en ese contexto, la metedura de pata que iba a cometer el presidente en caso de que hubiera ido a esta cumbre. Así es, mi querido Jaime. Y dice el presidente, nada más para cerrar, va a ser un fracaso, pero no me lo achaquen a mí. Es culpa de los republicanos y demócratas que actúan con odio en relación a otras naciones. Mi querido Jaime, agradecido por haber estado con nosotros ayer en la cobertura especial, por haber dejado también la piel con el equipo de Sin Censura. Y bueno, pues amor con amor se paga. ¿Por qué no nos despedimos invitando a la gente para que se suscriba a tu canal, para que te siga
en Twitter y para que esté al pendiente de lo que publican en La Jornada Sin Fronteras, en el gran periódico La Jornada. Muchas gracias, querido Vicente y mi querido Manuel Pedrero. Qué guapo se ve este muchacho ahí, ¿eh? Parece príncipe de novela rusa este muchacho. Oye, no, ya en serio, por favor, sí, suscríbanse a nuestro canal, No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días a partir de las 14 horas, 14 a las 15:30 más o menos. Les pido que también nos sigan a través de nuestras redes, @JaimeJourno, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada. Queridos señores, nos estamos en comunicación y nos vemos en la tarde. Claro que sí, un abrazo, Jaime Hernández, el maestro Jaime Hernández hablando con nosotros sin censura.